¿Qué tal? Bueno, la situación en Michoacán se puso interesante este fin de semana con la destitución congresista del Auditor Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Avellaneda. En ese sentido, previo a esta destitución hubo una campaña atroz, sanguinaria, políticamente hablando, en contra de él, quien está considerado como parte del equipo del exgobernador perredista Silvano Aureoles Conejo, pero además que ha cometido, o se presume que ha cometido, una serie de irregularidades en la función como auditor. Y en ese sentido, Morena, los morenistas, desde cualquier rincón, se le fueron a la yugular, desde alcaldes, diputados, el gobierno de Michoacán, a través de filtraciones, de información que ponen en evidencia presuntas, insisto, irregularidades, no solamente de él, sino de su entorno familiar y de amigos. Y en ese sentido, bueno, él se amparó, pero fue, digamos, hecha a un lado esa medida y además se le concedió el amparo, pero fue hecha a un lado esa medida judicial y los diputados locales decidieron dar el manotazo y destituirlo porque consideran que no estaba haciendo su labor como debía ser. Sin embargo, él expresa que él lo han presionado, lo han prácticamente arrinconado, tratando de satisfacer, digamos, algunos objetivos de los morenistas y que no es más que, digamos, aminorar o desaparecer también presuntas irregularidades de ellos en la función pública. Es una lucha más bien entre uno que se considera como alfil silvanista y la otra, los morenistas que intentan desbancarlo para hacerse de ese cargo que es importantísimo para el manejo, el buen manejo o para sancionar, inhabilitar a quienes hagan mal manejo de las finanzas públicas. ¿Qué posibilidades reales tiene el exgobernador Silvano Aureoles Conejo de llegar a ser candidato presidencial de la Alianza Va por México? Hoy en día, una coalición entre tres partidos, por lo pronto PRD, PRI y PAN, si es que no hay rompimiento de alguno de ellos. Pero por lo pronto, bueno, está en ese sentido esa alianza. Pero ¿qué posibilidades tiene, insisto, el exgobernador Silvano Aureoles de ser candidato presidencial? Yo diría ni una, ninguna. ¿Cómo no deberían de tenerlo tampoco ningún priista? Sobre todo los que están barajeando, dadas sus antecedentes y el entorno en que se van a desenvolver. Pero bueno, dejemos eso y centrémonos en el exmandatario michoacano, quien está siendo atacado por dos frentes. Uno, a través de los morenistas en el estado de Michoacán, vulnerando poco a poco sus alfiles que tiene en el estado. Eso es evidente con un auditor que ha sido destituido por el Congreso de Michoacán. Esta idea o esta iniciativa fue de los propios morenistas bajo el argumento de presuntas irregularidades en la función pública. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es la deserción hacia otros partidos de integrantes del PRD y de gente, digamos, cercana a Silvano Aureoles Conejo y sobre todo el Movimiento Ciudadano. Ese es otro, digamos, embate. También podemos aumentar en el sentido de que varios de figuras hoy experredistas se están yendo, por decirlo así, o se están ofreciendo para colaborar con el actual gobierno de Michoacán de Alfredo Ramírez Bedoya, morenista. Y entre esas figuras están muchos silvanistas.
se está quedando solo. En cierta parte, cuando menos se está disminuyendo sus seguidores, sus fuertes figuras que tenía en el Estado. Eso es una verdad. Por el otro, hay que recordar que son más de entre 15, 10 y 15, digamos, aspirantes a la presidencia de la República de esa alianza PRI, PAN y PRD, entre los cuales está Silvano Aureoles Conejo, pero insisto, con pocas posibilidades, porque hay algunas encuestadoras que no lo toman en cuenta y otras sí, pero las más importantes no lo toman tan en cuenta. Luego él está debilitado para fortalecer su imagen desde el punto de vista mediático y recurre solamente a eventos, digamos, circunstanciales que dan en el país y que tiene mucho que ver el gobierno federal de no atajarlos, no acotarlos o no solucionarlos de manera inmediata. Entonces él aprovecha, Silvano Aureoles Conejo, para criticarlos de manera negativa. No se ven posibilidades, en resumen, de que Silvano Aureoles pueda ser candidato presidencial de ninguna manera, pero digamos está presente ahí, aunque ya ha disminuido últimamente, sigue presente y seguramente tendrá un papel fundamental como equipo de campaña de quien sea el abanderado presidencial de la Alianza Va por México. ¿Qué tal? Bueno, con la inauguración del Parque Lineal de Boulevard García de León en la capital michoacana, hubo un reencuentro, yo diría público, entre el gobernador de Morena, Alfredo Ramírez Bedoya, y el alcalde independiente Alfonso Martínez Alcázar. Eso es importante porque hace mucho tiempo, a mediano plazo, bueno, yo diría más a corto, me fui al extremo de inicio, pero más a corto plazo había diferencias, sobre todo en el tema de seguridad, entre los dos mandatarios, mandatario michoacano y mandatario moreliano, diferencias que empezaban a establecer una ríspida confrontación que tiene carácter político y más todavía electoral, porque se aproxima las elecciones locales en donde habrá de haber comicios para la alcaldía de Morelia, aunque también las restantes 112, así como diputaciones locales, diputaciones federales y a senadores. Pero esta rispidez, esta confrontación se estaba volviendo demasiado ríspida, insisto, pero con este tipo de eventos, cuando menos dan una imagen de poder caminar juntos en obras importantes, en acciones importantes de gobierno, y eso es interesante porque más allá de la situación partidista de cada quien o de su ideología, etcétera, como gobernantes pues deben de administrar para todos y no solamente a sus intereses. Es importante, insisto, este tipo de reencuentros, pero esperemos que sean más constantes, más permanentes, más sólidos y que no se atomicen en tiempos electorales. Bueno, en los últimos días ya no se ha hablado en demasía del mercado Independencia, que como se sabe, pues fue una parte, tuvo un siniestro, un incendio que provocó que decenas de locales, de locatarios estuvieran prácticamente destruidos, dañados, sin posibilidad de rehacerse en lo inmediato. Sin embargo, vamos a poner aquí en medida cuál fue el actuar del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, quien, como se sabe, cuando se suscitó este incendio, estaba en Guadalajara en el partido entre Atlético de Morelia contra el Tapatío. Y
Bueno, estos equipos estaban luchando por el campeonato que finalmente ganó el local, es decir, el Tapatío, pero bueno, el incendio se suscitó y él estaba allá. Sin embargo, de manera inmediata apareció en la madrugada en el mercado Independencia para ver los efectos del siniestro, del incendio, que fueron, yo diría, bajos en comparación a la magnitud de las instalaciones de este mercado, que es uno de los más importantes de la capital michoacana. Estuvo ahí, en la madrugada regresó, en la madrugada, después de viajar de Guadalajara para Morelia, llegó al mercado Independencia, después ya en la mañana, horas después, se volvió a presentar para evaluar los daños y brindar el apoyo a los locatarios afectados. Eso es importante porque de manera inmediata, cuando se suscita el incendio y algunos usuarios de redes sociales empiezan a denostarlo, a criticarlo, porque mientras se incendia el mercado Independencia, él está viendo un partido de fútbol de manera directa. Con su presencia en la madrugada y horas después, apagó prácticamente ese tipo de comentarios, de críticas, de señalamientos en su contra. Y bueno, pues esto da un ejemplo de lo que tiene que hacer un gobernante, más allá de las circunstancias en que se presentan eventos como el incendio del mercado Independencia. Bueno, de manera casi inmediata, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, digamos que acotó, atajó, frenó presunta campaña mediática en su contra por el incendio del mercado Independencia, situado en la propia capital michoacana, y no porque haya sido autor intelectual o material de este siniestro, que como han dicho las autoridades locales, se trata de un accidente o incidente. Pero bueno, él atajó ese tipo de campaña mediática en su contra porque cuando sucedía este incendio, él estaba en Guadalajara viendo la final de fútbol de entre Atlético de Morelia contra el Tapatío. Sin embargo, cuando se enteró, todo indica que de inmediato regresó a Morelia y en la madrugada se reunió con los afectados, sobre todo decenas de locatarios que fueron víctimas de este siniestro. Y horas después se volvió a reunir con ellos y puso a disposición las instancias correspondientes del gobierno de Morelia para tratar de resarcir los daños lo más pronto posible. Hubo diálogo, hubo acuerdos, hubo compromisos, y esto, insisto, atajó para que sus adversarios no hicieran, insisto, una cruzada, una campaña en su contra, estableciendo que era un pésimo gobernante al preferir disfrutar del fútbol que estar con las víctimas de este siniestro. Atajó, paró, acotó esa campaña mediática en su contra, lo cual le permite seguir aspirando con mejor posicionamiento a su reelección como alcalde de la capital michoacana.